Hola, ¿cómo están? En esta ocasión deseo presentarles mi proyecto para la titulación en la maestría en Ciencias Políticas con mención en Políticas Públicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. El título o el tema de la investigación es el impacto para el sistema democrático del manejo de las redes sociales X y TikTok en la segunda vuelta electoral 2025 en Ecuador. ¿Cuál es la problemática o la contextualización de este problema? En primer lugar, se ha observado en Ecuador una disminución de los índices de aceptación al sistema democrático por parte de la ciudadanía. Esta crisis del régimen democrático se debe a múltiples factores, como la falta de compatibilidad de las demandas de los electores con las acciones tomadas por las autoridades elegidas cuando llegan al poder. Es decir, existe una crisis de representatividad. También hay una escasa participación de la comunidad en las decisiones que les afectan, el fenómeno de la corrupción y los pocos controles que se ejercen en el ámbito público para detenerla. No obstante, esta crisis también se profundiza por la interferencia de nuevas estrategias de comunicación en la política digital, específicamente en campañas electorales, que deterioran determinados valores democráticos, como la libertad plena del votante para ejercer su derecho al sufragio sin que se vea sugestionado por elementos extraños a su decisión. ¿Cuáles son datos relevantes en la contextualización o en la problemática? Conforme a una encuesta realizada por la Corporación Latino Barómetro, el 61% de los ecuatorianos considera que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder, si él mismo resuelve los problemas que les aquejan. En este mismo estudio estadístico, se estableció que apenas un 19% de los ecuatorianos está satisfecho o contento con la democracia. Actualmente, el espacio preferido donde se discuten los temas de preocupación general ya no son las calles, ni las plazas públicas, ni los medios de comunicación, sino que este espacio ha migrado a las redes sociales, al ámbito digital. Ecuador cuenta con más de 18 millones de habitantes, de los cuales 15 utilizan Internet, y el 74% de la población hace uso de redes sociales. La plataforma con mayor popularidad es TikTok, con 15.6 millones de cuentas en nuestro país. Y la red social que concentra el discurso político en tiempo de elecciones es X, que antiguamente se denominaba Twitter, con 1.8 millones de usuarios en este espacio digital. La justificación del trabajo de investigación. La presente investigación pretende confirmar la instrumentalización de la comunicación política digital en campañas electorales y que esa instrumentalización produce varios efectos no deseados en la construcción de una sociedad democrática, como es el caso de la polarización, la banalización de los mensajes, la fragmentación del cuerpo social, las noticias falsas, la pseudo participación política de los ciudadanos a través de un clic, etcétera. Por lo tanto, a través de la observación, la descripción y la interpretación de los contenidos publicados en la campaña política para la segunda vuelta electoral a la presidencia de la República en 2025 en nuestro país, en las redes sociales TikTok y X, se procura determinar el impacto de las estrategias comunicativas en los conceptos de democracia, ciudadanía y opinión pública, para lo cual se va a utilizar un enfoque interdisciplinario donde diversos campos del conocimiento, como la ciencia política, la sociología, la comunicación y el derecho, aporten al proceso interpretativo. ¿Cuál es la hipótesis? Las plataformas virtuales TikTok y X, a través de la implementación de estrategias de difusión viral de contenidos y de comunicación emotiva, inciden de modo significativo en las preferencias y decisiones de los sufragantes en el curso de la segunda vuelta electoral 2025 en Ecuador, fortaleciendo o debilitando la percepción de democracia y participación ciudadana. La pregunta principal y los objetivos. La pregunta principal: ¿de qué forma las redes sociales TikTok y X
influyen en la segunda vuelta electoral 2025 en Ecuador en relación a la percepción de los sufragantes y en cuanto a la formación de ciudadanía democrática? El objetivo general, analizar la incidencia de las redes sociales TikTok y X en la segunda vuelta electoral 2025 en Ecuador, desde el criterio de la formación de opinión pública y su efecto en el funcionamiento democrático. Objetivos específicos, distinguir las estrategias discursivas y emocionales utilizadas por los candidatos y sus asesores en TikTok y X en el curso de la campaña política. Analizar la percepción de los electores en relación al contenido político electoral divulgado en las dos redes sociales. Y el tercer objetivo específico es evaluar la función de estas plataformas en la construcción de opinión pública y su vínculo con las nociones de democracia y ciudadanía virtual. En cuanto al marco teórico, he utilizado tres autores: el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, el periodista y politólogo español Pascual Serrano y también el comunicólogo García Canclini. En temas como la democracia frente a la infocracia. Para el filósofo Byung-Chul Han, la democracia entra en crisis porque requiere, al momento de tomar una decisión en el ámbito político, un contexto temporal más amplio que permita una racionalización discursiva, lo cual es complicado implementar en un sistema de comunicación digital donde se privilegia la inmediatez y la fragmentación, debido al exceso de información suministrada en plataformas virtuales. Además, los contenidos brindados en redes sociales van dirigidos a provocar emociones o afectos en el receptor, pasando en un segundo plano la construcción argumentativa de los mensajes. De manera que las noticias falsas o la información descontextualizada tendrán una mejor acogida en los usuarios, en desmedro del discurso racional indispensable en el ejercicio democrático. Otros conceptos indispensables en el trabajo de investigación es la esfera pública y la opinión pública en la era digital. Según García Canclini, el proceso de formación cambia con la irrupción de Internet, el cual se convirtió en una nueva ágora donde la mayoría de los ciudadanos se informan y participan de la conversación de lo público, pues los canales digitales se han apropiado de la intermediación y la discusión de los asuntos que importan a todos. De acuerdo a Byung-Chul Han, en el ambiente mediático virtual, los ciudadanos pueden ser reemplazados por robots o inteligencia artificial. García Canclini concuerda con Byung-Chul Han en este punto. Y esta inteligencia artificial o los robots pueden programarse con un fin electoral para propagar de forma indiscriminada contenidos con sentimientos radicalizados, beneficiando esa carga afectiva a un determinado candidato. Además, se puede manipular el número de seguidores con cuentas fantasmas de las cuales se emiten comentarios direccionados con la intención de generar un estado de opinión ficticio. En cuanto a redes sociales y campañas políticas, que son otros conceptos y temáticas que va a abordar el trabajo de investigación, Pascual Serrano señala que las redes no son un instrumento de socialización, sino de aislamiento, porque un gran porcentaje de las personas prefiere relacionarse con otras, no de forma física o personal, sino a través de la mediación virtual. Asimismo, Serrano indica que las redes sociales son un producto cultural de mercado dirigido a impulsar el consumo, el individualismo y el culto a la personalidad. Son simples escaparates de promoción personal que sirven a su vez de control social, porque posibilitan monitorear la actividad y las opiniones del internauta. Si bien el igualitarismo democratizador de las redes es sano al romper los oligopolios de las corporaciones mediáticas tradicionales y competir por la distribución de la información, también se corre el peligro de la falta de rigor y orientación en la producción digital, donde cualquier individuo oculto en el anonimato puede publicar un contenido verdadero o falso. En cuanto al marco metodológico, para la presente investigación se va a hacer uso de la metodología cualitativa, que permite recopilar información e interpretarla. La metodología cualitativa trata de descubrir los sentidos o significados de los actores sociales que dan a los acontecimientos que experimentan. Recoge sus puntos de vista particulares para, a partir de ello, plantear alternativas de cambio que mejoren su realidad.
¿Qué técnicas e instrumentos de investigación se va a utilizar? 2. Las entrevistas a profundidad y el análisis de contenido. En cuanto a las entrevistas, el perfil de las personas a ser entrevistadas son un politólogo, un sociólogo, un comunicador y un abogado. Debemos recordar que las entrevistas a profundidad van a ser semiestructuradas. La entrevista semiestructurada es un diálogo con cierto grado de flexibilidad en el formato y el orden, lo que permite preguntas abiertas, réplicas y retroalimentación, y también sugerencias. El motivo de la entrevista a cada uno de las personas que van a intervenir, por ejemplo, el politólogo, se va a requerir su opinión para reflexionar acerca del peligro que corre el sistema democrático ante la falta de respaldo ciudadano y cómo las plataformas digitales influyen en ese fenómeno. A un sociólogo se le va a requerir acerca de la construcción o formación de la opinión pública en la era digital. Al comunicador para averiguar sobre las estrategias de comunicación digital en épocas de campaña política. Y al abogado para que brinde su punto de vista acerca de los marcos normativos o regulatorios de las redes sociales en tiempos de campaña electoral, tanto en Ecuador como a nivel regional y mundial. En cuanto a la otra técnica o instrumento de investigación, análisis del contenido, debemos recordar que por medio de esta técnica se trata de descubrir el sentido o significado que se presenta en diversas manifestaciones del lenguaje o de la comunicación humana, lo que implica un proceso hermenéutico interpretativo del material estudiado. Para el presente trabajo de investigación se observarán, clasificarán e interpretarán los contenidos publicados en las cuentas oficiales de las plataformas digitales TikTok y X, antiguo Twitter, de los candidatos finalistas durante la segunda vuelta electoral a la presidencia de la República del Ecuador en 2025. La muestra. Se va a realizar el análisis de contenido de las dos redes sociales TikTok y X por el periodo de campaña electoral de la segunda vuelta a la presidencia de la República del Ecuador en 2025. No obstante, también se incluye el tiempo correspondiente al silencio electoral, ya que el mismo no se ejecuta en medios digitales. Se escogió TikTok porque es la red social más popular en nuestro país y se seleccionó X porque es la que concentra el discurso político en tiempo de elecciones. También vamos a observar las variables, los indicadores y unidades de significación, que son 5 en cuanto a las variables: el tipo de contenido electoral, estrategias de persuasión, interacción del usuario con el contenido, percepción de credibilidad e impacto en la noción de democracia. En cuanto a la primera variable, tenemos unidades de significación como ejes temáticos, formatos audiovisuales textuales, narrativas utilizadas. En cuanto a la variable de estrategias de persuasión, se va a estudiar los usos de emociones, polarización, fake news, humor. En la tercera variable, interacción usuario-contenido, se va a analizar las reacciones, los comentarios, los compartidos y los niveles de engagement. En cuanto a la percepción de credibilidad, que es otra variable, se va a observar el grado de confianza o fiabilidad que los usuarios dan a la información recibida. Y por último, en cuanto a la variable de impacto de noción de la democracia, se va a tomar en cuenta si el discurso fomenta la participación crítica o si el discurso fomenta la manipulación pasiva. Se van a tomar en cuenta todos los contenidos publicados en las redes oficiales de los candidatos finalistas a la segunda vuelta electoral para la presidencia de la República del Ecuador en 2025. Aquí están las fuentes utilizadas para la presente investigación preliminar en cuanto a la presentación también del proyecto. Y bueno, les quiero agradecer por la atención brindada. Muchas gracias.